La semana pasada iniciamos una serie de mensajes, no una serie de mensajes con más o menos la misma línea. La palabra de Dios encontramos principios, encontramos reglas, encontramos leyes establecidas por Dios que si nosotros practicamos, si nosotros obedecemos, si nosotros cuidamos, traerán bendición a nuestras vidas. Acomodarán las cosas necesarias para que haya éxito en este camino que nosotros tenemos buscando agradar a Dios. Y a través de esta serie de mensajes quiero compartir algunas de estas reglas que si nosotros aplicamos a nuestras vidas realmente traerán bendición. Realmente podremos vivir una vida bendecida. Amén. Y déjame decirte lo impactante de esto, es que estas reglas aplican más allá de las circunstancias en donde nosotros vivimos el día de hoy, porque ¿cuántos aquí en este país son bendecidos? Amén. Todos. Pero muchas veces nosotros creemos que las bendiciones son materiales. Si eso fuera así, el evangelio solamente aplicaría a los que viven en Estados Unidos. Porque si nosotros vemos las condiciones sobre las cuales viven personas en la India o en África o en México, Centroamérica, Sudamérica, realmente son condiciones muy tristes y muy difíciles. ¿Creeríamos que entonces las bendiciones de Dios solo aplican aquí? No, las bendiciones de Dios trascienden lo material. Es más allá del dinero. Es por eso que hay personas que son muy bendecidas en lugares donde no hay dinero. Pero la bendición de Dios puede ser manifestada en nuestras vidas. Y la idea es que a través de estas leyes, estas reglas, tú puedas tener una vida bendecida. Amén. Una vida abundante. Miren que el evangelio realmente es poderoso. Y si Jesús vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos vida en abundancia, Él no vino a predicar solamente a América, ¿sabían? No solo a Estados Unidos. O sea que la vida abundante que se le promete a los que viven aquí, esta vida abundante también aplica para los que viven en países tercermundistas, en países difíciles. Estábamos viendo ayer un pequeño video de alguien que estaba en la India y me hizo realmente pensar en lo que muchas veces nosotros no valoramos, en las comodidades que tenemos y muchas veces no valoramos aquí donde nosotros vivimos. Es impresionante lo cómodo que vivimos aquí, aún en medio de la escasez que puede haber en nuestras vidas, lo cómodo que vivimos aquí comparado con países como la India o algunos en África, aún nuestros mismos países o ciertas partes de nuestros países. Entonces, a través de esta serie quiero compartir con ustedes reglas, leyes, principios que si practicamos nos llevarán a tener una vida abundante. Amén. Inicio con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que verdaderamente esta es palabra poderosa de Dios? ¿Cuántos verdaderamente creen que hay poder en la palabra de Dios para transformar situaciones, para transformar vidas? ¿Sí lo creen? Lo pregunto otra vez. ¿Cuántos realmente ustedes creen en el poder de la palabra de Dios? La siguiente pregunta sería, ¿por qué vivimos así entonces? ¿No les pareció chistoso? No. A los de inglés sí les pareció chistoso. Yo dije, ¿cuántos de ustedes creen realmente que la palabra de Dios tiene poder? Amén, amén, amén. Entonces dije, ¿entonces por qué vivimos así? Y se empezaron a reír. ¿A ustedes no les pareció chistoso? Y está bien, no hay problema. Realmente yo creo que hay poder en la palabra de Dios. ¿Lo creen? Realmente hay poder en la palabra de Dios. Yo creo que todo lo que nosotros vemos, lo que podemos disfrutar, los árboles, los ríos, las montañas, Lulu, todo lo que es hermoso en esta vida fue creado por la palabra de Dios. Mira el poder tan grande que hay en la palabra de Dios. Todo lo que tú ves en este mundo fue creado por la palabra de Dios. Y no solamente fue creado por la palabra de Dios, sino que es aún el día de hoy sostenido por la misma palabra de Dios.
Mira el impacto y el poder de la palabra de Dios, que Dios dijo, sea la luz, y el día de hoy el sol se sigue manteniendo en el mismo lugar donde Dios lo estableció. Es como si el eco de la palabra de Dios siguiera vibrando en el aire el día de hoy con suficiente fuerza para sostener las cosas que Él estableció en su momento. Yo creo que es un poquito más difícil que el sol se sostenga donde se tiene que sostener que el que tu vida se sostenga donde se tiene que sostener. Yo creo que da un poquito más trabajo el mantener en orden la galaxia que en orden tu vida. O sea, creo que es un desafío más grande el que los planetas y las piedras que pasan volando alrededor no choquen unos con otros, que el que las circunstancias a nuestro alrededor no causen un problema en nuestras vidas. O sea que la palabra de Dios que creó al mundo y sostiene al mundo que conocemos es la misma palabra que te creó a ti y me creó a mí. Y es la misma palabra que el día de hoy sigue creando circunstancias y cosas a nuestro alrededor. El poder de la palabra de Dios. O sea que yo no solamente creo que la palabra de Dios creó al mundo, sino también creo que la palabra de Dios sigue creando nuestro mundo personal. O sea, lo que tú ves, a lo que te levantas cada día, es consecuencia de lo que la palabra de Dios ha establecido. ¿Sí? Yo realmente creo que la palabra de Dios tiene poder, que está viva, que es eficaz, que transforma, que renueva, que restaura, que cambia, que refuerza. La palabra de Dios realmente tiene la capacidad de transformar. Es impresionante. No sé si me están escuchando. La palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar una situación. Yo realmente espero, anhelo que cuando ustedes lleguen a la iglesia, que realmente crean que la palabra de Dios puede transformar, puede cambiar, puede producir algo en nuestras vidas. Y que no solamente nos sentemos a ver si el pastor le sale algo chistoso o se equivoca. A ver si critica a la América o no critica a la América. Sino que realmente en su corazón usted venga con el conocimiento pleno de que una palabra liberada de parte de Dios, recibida en su corazón, puede realmente transformar su vida. Puede realmente hacer algo impresionante. Que el día de hoy recibes algo en tu corazón, una palabra que transforme tus circunstancias. Escucha, ¿cómo es posible que si Dios creó al mundo con una palabra, no pueda cambiar mis circunstancias con una palabra? Claro que sí. Claro que Dios puede transformar mi situación, mis circunstancias. Y déjame decirte, no importa quién hable. Si es el pastor Richard, el pastor Dante Gebel o el pastor Gigi Ávila, no importa que sea un mensaje de los 90s, de los 80s, mientras sea la palabra de Dios que está siendo declarada y tú la escuches, tiene la capacidad esa palabra de romper cadenas. Tiene la capacidad de esa palabra de inspirar a la transformación. Tiene la capacidad de esa palabra de traer sanidad a tu corazón, de liberarte de las heridas causadas por el pecado. Es impresionante. Pero les pregunto yo, ¿cómo es que la palabra de Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que algo aparentemente natural, porque si yo escucho, sea la luz, suena algo natural, lo entiendo. Entiendo cada una de las letras articuladas en esa frase. ¿Cómo es que algo natural puede producir algo sobrenatural? ¿Cómo es que una palabra de Dios sencilla, natural, lo hago así, entendiendo el peso y el poder que tiene la palabra de Dios? ¿Cómo es que una palabra natural que llegue a ti, articulada por alguien, por un ser humano, pero es palabra de Dios, tiene la capacidad de transformar la vida de alguien, cambiar circunstancias? Quiero compartir el día de hoy, a través de esta serie de mensajes,
algunas reglas que pueden ayudarte en este camino como cristianos, en este camino como discípulos del Señor. Y la primera de estas reglas la compartimos la semana pasada, no sé si recuerdan, pero la semana pasada aprendimos un par de cosas. De el hecho de que la vida es tormentosa. La vida es tormentosa. Si ustedes recuerdan, era muy común escuchar en el Evangelio, cuando Jesús y los discípulos se encontraban en el mar, en una barca, ¿qué era lo que normalmente siempre aparecía? Una tormenta, una tempestad. En diferentes ocasiones, en los diferentes evangelios, diferentes instancias. En alguna ocasión Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y momentos después, ¿qué hace Él? Se acuesta a dormir. Más adelante se levanta una tempestad y una tormenta y los discípulos preocupados y afligidos empiezan a gritar, Jesús, despierta, ¿qué no temes que perecemos? ¿Recuerdan eso? En alguna otra ocasión Jesús le dice a los discípulos, ustedes adelántense y yo llego después. Y ellos se van en la barca y en el medio del mar se levanta una tempestad a la que Jesús después viene caminando al rescate de ellos. Aprendimos la semana pasada que la vida es tormentosa. Significa que si el día de hoy tú no estás en medio de una tormenta, no te preocupes. La tormenta viene. La vida es tormentosa. ¿Ok? En este mundo tendréis aflicción. No dice algunos, tal vez, no. Cada uno de los que estamos aquí, vamos, estamos o hemos enfrentado tormentas. Y lo malo de la situación es de que no es como que pasa una y ya la libraste, no te preocupes. No, pasa una y después viene otra. Es como en América, cada año es temporada de huracanes. Cada año hay temporadas de, ¿cómo se llaman los de la tierra? Tornados. O sea, todo el tiempo vienen tormentas. Lo otro que aprendimos es de que el que tú estés en medio de la voluntad de Dios no te exenta de la tormenta. Dicen ustedes, ¿para ese evangelio vine yo aquí? Digo, porque lo lógico es pensar que se nos diga, lo único que necesitas es estar en la voluntad de Dios y no te va a pasar nada. No vas a sufrir, no vas a batallar. O sea, ¿quién va a batallar si el Espíritu Santo vive en él? ¿Quién va a batallar si el Dios Todopoderoso es por ti y no contra ti? Nada te va a poder hacer frente. Eso no significa que las tormentas no vayan a llegar a tu vida. No importa cuál lleno del Espíritu Santo tú estés, no eres exento a las tormentas. No hay amenes. Está bien, no hay problema. Lo otro que aprendimos es de que nuestra única esperanza en medio de la tormenta es caminar sobre su palabra. Me parecía a mí muy irónico que Pedro en medio de la tormenta prefiriera caminar sobre la palabra de Jesús que le dice ven. O sea, que Pedro pensara que era más seguro en medio de la tormenta caminar sobre el agua, o sea, ir en contra de la lógica, pero en la palabra de Dios, que quedarse en la barca. El único lugar seguro es en la palabra de Dios. Sentado, caminando, parado, firme en lo que Dios ha puesto en tu corazón, en la palabra de Dios en nuestro corazón, en esta palabra aquí. Viene la tormenta, déjame decirte, no hay ningún barco que pueda aguantar las tempestades que puede producir el mar. Nada. Todos van a sucumbir. ¿Se dice? Todos los barcos. No hay nada que el hombre pueda crear que pueda sostener eso. Por eso es mucho más seguro en medio de la tormenta caminar sobre el agua que estar en el barco. Pero muy bien, la palabra de Dios es la que produce eso. Entonces, la primera regla para que tú puedas tener una vida que traiga honra y gloria a Dios, una vida bendecida, es creer y caminar sobre el agua.
que puedas creer lo que Dios ha declarado sobre ti. Ese es el principio. Ahí inicia la transformación de Dios, en el que tú creas la palabra de Dios en tu corazón. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Quieres vivir una vida que traiga honra y gloria a Dios? Cree, cree, cree. Es el inicio. Creer. Romanos capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo es que el poder transformador, cómo es que el poder creativo de la palabra de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cumple lo que ha de cumplir? Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí en este versículo vemos algo muy poderoso. ¿Okay? Hay dos conceptos que van de la mano. El uno necesita del otro y viceversa. ¿Okay? La declaración de la boca, según esta palabra, es muy poderosa. Pero la declaración de la boca necesita una razón de ser. Necesita una fuente. Necesita una palabra para poder hablar. ¿Me explico? Lo que crees en tu corazón de parte de Dios y el confesarlo se vuelve en un arma impresionante, en una arma poderosa. La palabra de Dios en tu vida y tus labios declarando lo que Dios puso en tu corazón se vuelve en un arma impresionante, que tiene la capacidad de romper cadenas, que tiene la capacidad de destruir maldiciones generacionales, que tiene la capacidad de crear bendiciones generacionales, que tiene la capacidad de transformar circunstancias aquí y circunstancias generacionales. O sea, que cuando Dios viene y habla algo a tu vida y declara algo sobre tu corazón, cuando escuchas en una predicación y sientes que ese fue Dios hablándote a ti específicamente, esa palabra que Dios puso en tu corazón y que la crees, la abrazas, la recibes, y hay una declaración, se convierte en algo impactante y poderoso, algo trascendental. Si tú quieres cambiar, si tú quieres transformación en tu vida, cree en tu corazón y deja que sea tu corazón el que hable. Si tú quieres que haya cosas diferentes en tu vida, que haya restauración, que haya vida nueva, cree en tu corazón lo que Dios ha declarado. Cree en tu corazón lo que Dios ha declarado y deja que sea tu corazón el que hable. El tema de hoy es que tu corazón sea el que hable. Dile a la boquita y que sea el corazón el que hable. Miren, no estoy diciendo que hables con tus emociones. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si hay una palabra en tu corazón que Dios ha depositado en ti, que salió de aquí, que Dios habló a tu vida, esa palabra tienes que hablarla, declararla. Tienes que hablar al respecto. Esa palabra, una vez que creíste en tu corazón, tiene que cambiar tu manera de hablar, tu lenguaje. Esa palabra, cuando tú la crees, como consecuencia, deja que tu corazón sea el que hable. No que hablen tus emociones, no. Que hable lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? Muy bien. Quiero hablarles de lo poderoso que es cuando tú hablas y declaras lo que ya Dios puso en tu corazón. Lo importante que es. Escucha lo poderoso que es. Proverbios 18, 21. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Alguien tiene hambre ya? No.
Yo creo que aquí muchas veces nosotros creemos que la Biblia, las palabras que dicen, y entiendo, en el Antiguo Testamento hay cosas que el día de hoy no tomamos de manera literal. ¿Ok? Y eso nos hace pensar que cuando leemos la Biblia, muchas cosas son para darle color a algo y que no es de manera literal. Pudiéramos pensar que este es el caso. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquí dice, la muerte y la vida están en tu manera de hablar. La muerte y la vida están en las palabras que tú utilizas. La muerte y la vida están en tu manera de expresarte. Y creeríamos que es una manera colorida para darle un poquito de sabor o de fuerza a algo. Pero aquí lo que estamos leyendo no es para darle color. Habla del impacto y el poder literal que tiene tu manera de hablar, tus palabras, tu vocabulario. ¿Ves ahora lo importante que empieza a ser? Que si tú creíste algo en tu corazón de parte de Dios, que tu boca empiece a hablar lo que Dios puso en tu corazón. O sea, que empiece tu corazón a ser quien determine las palabras que salen por tu boca. Porque realmente, sin darnos cuenta, de los labios nuestros puede salir vida o puede salir muerte. Literalmente. Tu manera de hablar puede matar algo que Dios aún no había terminado. O sea, Dios está obrando algo en tu vida y con tu manera de hablar muchas veces puedes destruirlo, matar lo que Dios está buscando hacer en tu vida por las palabras, el vocabulario, las frases que utilizas. No sé si me explico. Que muchas veces nosotros podemos limitar la misericordia, la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas por la manera en la que nosotros hablamos. Déjame te doy un ejemplo. ¿A qué me refiero? Con que nosotros con nuestra manera de hablar podemos matar lo que Dios aún no ha desechado. ¿Qué pasa cuando una persona en medio de sus circunstancias está batallando y dice, nunca voy a cambiar? ¿Qué pasa cuando alguien dice, nunca voy a cambiar? O sea, yo te pregunto, ¿qué puede pasar después de esa frase? ¿Qué sigue después de que alguien diga, nunca voy a cambiar? Lo único que puede decir es que después de esa hay una frase que puede continuar y es la de decir, ¿para qué lo intento? O sea, si yo sé que no voy a cambiar, ¿para qué lo intento? ¿Sí me explico? En ese momento, cuando tú dices, nunca voy a cambiar, estás diciendo, ya ni siquiera lo voy a intentar. Por lo tanto, cuando entendemos que hay cosas que no nos agradan a nosotros, mucho menos a Dios, y nuestra referencia es decir, nunca voy a cambiar. Dios me dijo así, lo que estamos diciendo es, Señor, antes de que tú te des por vencido en mí, yo ya no lo voy a seguir. No tiene ni siquiera sentido intentar cambiar porque nunca voy a cambiar. Hay otra más. Cuando alguien dice, eso no se puede hacer. O sea, no lo podemos hacer. Vamos a llevarlo al término de trabajo. Es una de las cosas que a mí me molestan. Y a lo mejor yo estuve en algún momento del otro lado. Pero resulta que cuando yo voy con alguien y le digo, me gustaría que hiciéramos esto y esto y esto. Y esta persona me dice, eso no se puede hacer. Sin ni siquiera intentarlo. ¿Qué sigue después de que alguien dice, eso no se puede hacer? ¿Sabes qué sigue después? Agarra tus cosas y vete porque no se puede hacer. Cuando un chalán le digo yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto así, así. Y este me dice, no, eso no se puede hacer. A lo mejor yo en algún momento estuve igual. Recuerdo, el muchacho con el que yo trabajé durante muchos años me decía, Ricardo, donde hay el deseo, hay la manera. Entonces cuando alguien te dice, eso no se puede, a mí me molesta. No funciona. Si yo voy con alguien con una necesidad, le digo, me gustaría hacer eso, y me dice, eso no se puede. Antes de ni siquiera intentar una solución, o por aquí o por allá, eso significa que ya no hay más. Cuando alguien dice, es imposible, ¿qué sigue después de es imposible? Recoge tus cosas y vete porque ya no hay nada más. Ese vocabulario
mata, ese vocabulario destruye, ese vocabulario no contribuye, no produce, no crea. Es muy diferente el que digas eso no se puede hacer a eso sería muy difícil de hacer. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Hay mucha diferencia entre decir es muy probable que no lo pueda hacer. Hay mucha diferencia entre decir este es un callejón sin salida a decir este es un obstáculo. Porque un callejón sin salida no se puede escalar, no se puede cruzar. Pero un obstáculo se puede cruzar, se puede escalar, se puede avanzar al otro lado. ¿Están conmigo? Tenemos que tener cuidado y entender el poder que tienen las palabras que nosotros declaramos. Porque cuando nosotros decimos algo, realmente eso tiene la capacidad de destruir o de construir. Si tú te levantas en la mañana pensando en un proyecto que tienes que hacer y lo primero que viene a tu mente es decir, no voy a poder hacerlo, ya iniciaste mal. Te estás preparando para fracasar. Es muy diferente a que te levantes y digas, Señor, no sé cómo hacerlo, pero ayúdame, dame la gracia para que pueda ser revelada la manera en la que yo pueda conseguir aquello. En ninguno de los dos tienes garantizado el éxito, pero en uno de ellos entras entendiendo que lo puedes lograr y que gracias a la misericordia de Dios lo alcanzarás. Es muy diferente decir no puedo a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esta posición requiere que hables inglés. Pues mira, olvídate entonces porque yo no hablo inglés. Es muy diferente a decir, ¿sabes qué? No hablo inglés, pero enséñame qué palabras se ocupan. A lo mejor no son tantas, a lo mejor yo me puedo entender y puedo hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que nadie ha trabajado aquí que no hable inglés. Pues a lo mejor yo voy a ser el primero. ¿No? Decían la cultura por ahí chinita con la cultura chilanga. Decía la cultura chinita, si él puede, yo también puedo. Miren el poder de las palabras. Y la cultura chilanga, si él puede, que lo haga él. Las palabras tienen poder. Ustedes recuerdan a Pedro y el impacto que tiene lo que nosotros declaramos. Pedro, cuando se acerca a Jesús, le dice, echa tu red de este lado. Pedro le dice, es imposible, trabajamos toda la noche, somos nosotros expertos en la pesca, sabemos cuando los peces van a picar o no. ¿A poco no los que saben pescar saben cuando van a picar o no? Saben en qué área, saben dónde, saben cómo, saben cuándo, todo eso. Y viene Jesús y le dice, Pedro, echa tu red sobre la mar aquí. Pedro pudo haber dicho, no se puede, ya lo hicimos toda la noche, no se puede. Sin embargo, ¿sabes qué fue lo que dijo él? Hemos trabajado toda la noche, es muy probable que no haya nada de pez, pero en tu palabra. Ahí va. Tengamos cuidado de que nuestra palabra no destruya lo que Dios aún está construyendo en nuestras vidas. Igual con nuestros hijos. Tengamos cuidado lo que declaramos. Dios, cada vez que Dios quería hacer algo, ¿sabes qué hacía? Le hablaba a alguien, palabras. O sea, Dios no hacía una manifestación sobrenatural para crear una nación. ¿Sabes lo que hizo? Le habló a Abraham. Palabras. Dios quería crear una nación, le habló a Abraham. Dios quería liberar a una nación, le habló a Moisés. Palabras, mire el poder de las palabras. Dios quería gobernar a una nación, le habló a David. Cuando Dios quiere hacer algo, como en el principio
creó Dios los cielos y la tierra, con sus palabras formó todo lo que conocíamos. Cuando Dios quiere formar algo, lo único que tiene que hacer es hablar. Le habla a alguien y pone algo en su corazón. Y cuando esta persona cree eso de ahí, lo que sigue es que declararlo. Y así inicia lo que Dios ha de crear. Créelo, créelo. Y cuando tú crees lo que Dios ha declarado sobre tu vida, tu lenguaje empieza a cambiar. O sea, que sea tu corazón el que hable. Sea tu corazón el que hable. Cuando realmente crees lo que Dios ha puesto ahí, inevitablemente tu vocabulario cambia. Quisiera ayudarte con algunas palabras que deben de existir en tu vocabulario, deben ser parte cotidiana de tu manera de hablar. Una de ellas, salvación. Salvación. Gracia, misericordia, amor, adoración, servir. ¿Estas las has escuchado por ahí en algún lugar? Amor, adorar, servir, ama, adora, sirve. Tiene que ser parte de nuestro vocabulario. ¿Han escuchado esas palabras por ahí? Ama, adora, sirve. No sé dónde las vi. Ama, adora, sirve. Constantemente. Tenemos que amar no solamente a las personas que se ven bien, ¿verdad que no? No solamente a la gente guapa, a todos. Bueno, por aquí no sería un problema porque aquí todos se ven bien guapos, ¿va? Pero allá afuera de repente a lo mejor no hay gente tan guapa como aquí. Aquí están otras palabras que deben de existir en tu vocabulario. Promesas. ¿Les gusta esa palabra? Promesas. Déjenme decirles una de las características más básicas de esta palabra, promesas. Promesas no son para hoy. Las promesas, todas. Todo lo que entra dentro de una palabra que es promesa, no es para hoy. Es para otro día. Puede ser una semana, pueden ser 2 meses, no hay amenes. Pueden ser 5 meses, pueden ser 3 años, pueden ser 10 años, pueden ser 20 años. Ya se les acabaron los amenes. Creo que aquí se acabaron los amenes en los meses. ¿Qué tal 40 años? Promesas. Otra palabra que debe de existir en nuestro vocabulario: desarrollo, crecimiento, proceso. Todas estas palabras son parte del vocabulario de alguien que tiene una posesión en su corazón de Dios, al cual le pertenece una palabra de Dios. A Abraham se le prometió una gran nación, una promesa que requería desarrollo, requería proceso, requería espera, requería de que Dios trabajara en él. Miren todas las palabras que como consecuencia de lo que él creía en su corazón tuvo que lidiar. ¿Les agrada la idea? Muy bien. Quiero hablarles rápidamente, 15 minutos más, acerca del poder que tiene el que tú declares la palabra que ya Dios puso en tu corazón, que la hables. Y quiero utilizar la historia que encontramos en Josué capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 nada más, pero les voy a dar el contexto. Capítulo 1. Este capítulo inicia con un poco de incertidumbre, inicia con un poco de dificultad. La Biblia no describe la condición del pueblo. La Biblia solamente nos da un dato que me hace pensar a mí que probablemente había confusión, duda, incertidumbre, a lo mejor temor, porque inicia el capítulo en el versículo 1 diciendo que Moisés murió. Ahora, Moisés no era un simple líder. Moisés para el pueblo judío, aún el día de hoy, tiene un papel muy importante en lo que Dios representa para ellos. Porque Moisés fue la conexión directa con Dios. O sea, Dios
tenía un mensaje y se reveló al pueblo. ¿Sabes quién tradujo ese mensaje? Moisés. Moisés fue el traductor de lo que Dios es para ser revelado al pueblo judío. Ahora, este líder impactante y sobrenatural, por decirlo así, llega a la orilla de la tierra prometida y muere. Él les había dicho que Dios tenía una tierra prometida. El líder que les había sacado, los había guiado, los había llevado, muere. ¿No crees que había confusión? A lo mejor un poco de temor. Pero en esos momentos, cuando Dios quiere cambiar la atmósfera, ¿sabes qué hace? Habla. Y habla a Josué. Y le dice, ahora tú levántate y lleva a este pueblo al otro lado. Llévalo a la tierra prometida. Y ese es el contexto bajo el cual encontramos este versículo que yo quiero resaltar. Y resalto este versículo porque en este versículo encontramos algo impactante, poderoso. Encontramos algo que no solamente le funcionó a Josué y al pueblo de Israel, sino que si extraemos este versículo de este contexto y lo aplicamos a nuestras vidas, realmente puede ayudarnos a vivir de una manera poderosa e impactante. ¿Lo leemos? Vamos a leer dos versiones. La primera es la Reina Valera. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te van a salir bien. Todo te saldrá bien. Esta es la versión Reina Valera. Quiero leerles la otra versión. Esta es la nueva versión mexicana. ¿Okay? Esa, si algún día quieren comprarla, me avisen y yo se las paso. Nunca se apartarán de tu boca mis palabras, para que se mantengan vivas en tu mente, para que guíen tus pasos y te vaya bien en la vida. Les voy a leer otra vez más la nueva versión mexicana, ¿ok? Desde Guerrero. Nunca se apartarán de tu boca mis palabras, para que se mantengan vivas en tu mente, para que guíen tus pasos y te vaya bien en la vida. Esto quiero discutir por 15 minutos contigo, y lo importante de hablar y declarar lo que Dios puso en tu corazón. La palabra de Dios que está en tu corazón es importante que salga por tus labios. Número 1 dice, nunca se apartarán de tu boca mis palabras. La versión Reina Valera dice este libro de la ley. ¿Y qué es el libro de la ley? ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios. En Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que si ellos obedecen las palabras de Dios y acatan sus mandamientos, todas estas bendiciones los perseguirán y alcanzarán. Esas son las palabras de Dios. O sea, Dios tiene palabras para nosotros que nosotros atesoramos en nuestro corazón porque Él las puso en nuestro corazón, ¿correcto? ¿Okay? Si tú crees la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, si la crees con tu corazón, tienes que hablarla, o sea, declararla y hablar de ella. Son dos cosas diferentes. Declararla y hablar de ella. ¿Ok? Nunca dejes de declarar la palabra que Dios puso en tu corazón y nunca dejes de hablar de ella. Es importante que hagas esto. Si Dios puso una palabra en tu corazón y tú la hablas y tú hablas de ella, cosas maravillosas van a suceder en tu vida. Déjame decirte por qué. El pensar y el hablar no es lo mismo. No son cosas iguales. Las dos tienen su importancia y tienen un orden de existencia específico. El pensar es para ordenar y filtrar lo que después vas a hablar. O sea, es importante que antes de hablar, ¿qué? Pensemos.
Es importante, por eso es que primero es el pensar, pero el pensar no es suficiente. El que en tu corazón contemples lo que Dios ya ha puesto en ti y pienses en ello nada más y no salgan por tus labios, no tiene el mismo poder que el si lo declaras. El pensar es para ordenar y filtrar tus pensamientos, porque no todo lo que piensas, déjame decirte, no todo lo que piensas es digno de palabras o de que tus labios lo declaren. No todo. ¿Alguna vez vieron a alguien entrar y dijeron, ay, qué short tan feo ese amarillo? No todo lo que piensas, no todo lo que piensas es digno de que tus labios lo declaren. Ayúdanos, Señor, con eso. ¿Cuántas veces después de que lo dijiste, ya no lo alcanzaste y ya se fue? O ya se puede, ok, ya se puede borrar. Pero escucha esto. Lo que piensas, no todo debe ser declarado. Porque muchas veces, ante un problema, puede venir el pensamiento de decir, no voy a poder. Puede venir el pensamiento en tu mente. Al mismo tiempo que después llega otro y dice, pero en Cristo sí. Tu mente, el pensar, filtra y dice, el que dice no puedo, no lo voy a decir. El que voy a decir es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero escucha esto. Lo que le da poder a tus pensamientos, lo que hace poderosos tus pensamientos, lo que les da poder para crear, para transformar, para inspirar, no es que pienses algo, es que tus labios lo declaren. Cuando tú piensas y dices, wow, qué guapa está mi esposa. Cuando tú piensas eso, en ese momento, ese pensamiento no ha hecho nada por tu esposa. Ese pensamiento no ha impactado la vida de tu esposa. No la hace sentir mejor, no la eleva, no la edifica. La única manera en la que ese pensamiento tenga poder e impacto es cuando es declarado. Es cuando sale de tus labios y le dices, wow, qué bonita estás el día de hoy. Ahí es cuando tus palabras tienen la capacidad de crear. ¿Y sabes qué? Tienen la capacidad de en ese momento crear una sonrisa. De la nada. Tus palabras crearon una sonrisa en el rostro de aquella persona a la que amas. Tus palabras tienen la capacidad de crear realmente. Tienes un pensamiento, cuando este pensamiento deja tus labios a través de las palabras, ahora tiene la capacidad de crear. Cuando tú le dices a tu esposo, es que tú eres muy inteligente, tú puedes tener tu propio negocio. Si por aquello del destino él no había pensado eso, ya tus palabras tienen la capacidad y el poder de sembrar una semilla ahí que a lo mejor el día de mañana empieza a dar fruto. Todo con el poder de una palabra declarada y no de un pensamiento nada más. En serio, mi esposa, miren, mi esposa de repente tiene pensamientos, pero ella sabe que para que sus pensamientos se hagan realidad, tienen que ser declarados. Por ejemplo, ella tiene el pensamiento de una cocina renovada. Pero si eso se queda en un solo pensamiento, nunca va a estar renovada esa cocina. Ahora, si ella de repente un día llega y llego a la casa y me dice, ¿sabes qué estaba pensando? Y ahí ya sabemos cuando dicen, ¿sabes qué estaba pensando? Ya sabemos ahí más o menos por dónde va el asunto. Ahora que ella declara eso, ya se liberó. Y ahora esas palabras tienen la capacidad de crear una cocina nueva, siempre y cuando haya el dinero en la bolsa. Pero ¿qué crees que pasa? Si no hay el dinero en la bolsa y el esposo quiere que la esposa esté contenta, entonces se apura a trabajar un poquito más y lejos de comprarse la bicicleta que quería, ahorra un poquito para después empezar a trabajar en lo que ella quería. Realmente el que tú declares tiene poder.
¿Estás conmigo? Pero si no hablamos, no habrá la posibilidad de crear. Cuando Dios pone algo en tu corazón y lo declaras, lo hablas, ¿sabes qué pasa? Una de las cosas que más probablemente pase es que te va a hacer responsable, te va a incomodar. Porque vas a ver la realidad y estás declarando algo que no va con la realidad. Y entonces en ese momento tú entiendes, ok, si Dios dijo esto y yo lo estoy declarando y no lo estoy viendo, ¿qué crees que debe suceder? Te sientes incómodo, forzado a tener que hacer algo al respecto, a tener que trabajar, a tener que esforzarte, a tener que decir qué hacer. Háblalo, decláralo, habla al respecto. En los inicios, cuando empezaba a manifestarse esa fuerza de creer lo que Dios había declarado aquí, una de las cosas que inmediatamente al empezar a hablarlo empezó a influir en todo mi alrededor. Al empezar yo a decir que Dios me había llamado para pastor, empezaba realmente a influir en cada una de mis decisiones. El declararlo, el hacerlo público, me incomodaba si yo estaba yendo en la dirección incorrecta, si no estaba haciendo algo que fuera de acuerdo a donde yo estaba con el creer de ir. Déjenme avanzar porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, número 1, tienes que hablarlo. Tienes que hablar al respecto, hablar acerca de la palabra de Dios. Número 2, dentro de este versículo es para que se mantengan vivas en tu mente. Nunca se apartarán de tu boca mis palabras, para que se mantengan vivas en tu mente. Si mientras me ayudan, el versículo es Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Les digo esto, porque es importante que hables lo que Dios te ha declarado. Porque recuerda que la palabra de Dios que pone en nosotros no siempre se manifiesta inmediatamente. No siempre se manifiesta en un mes o en 2 meses o en 3 semanas. Porque es importante que empieces a declarar lo que Dios te ha dado, porque eso te ayuda a mantener la palabra de Dios viva en tu mente, en tu corazón, a no olvidarte de ella, a realmente actuar al respecto. ¿La tienen? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuche lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Ves lo importante de que sea tu corazón el que hable? Para que lo que Dios pone ahí empiece a manifestarse en tu vida. Siguiente versículo. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nunca se apartará de tu boca mis palabras. O sea que si vas manejando tienes que ir pensando, wow, Dios, ¿en serio me llamaste para servirte? ¿En serio quieres que yo haga esto? Dios, eres maravilloso. ¿Quieres que yo sea de bendición para esta persona? Dios, ¿quieres que yo haga esto? Dios, ¿en serio estás buscando esto? ¿Hablas tú solo de esto? Y después no solamente hablas solo de esto, sino que hablas con otras personas de los planes de Dios, de lo que Dios tiene para tu vida. Y eso hace que lo que Dios ha declarado sobre tu vida se mantenga vivo. Y si pasa un año y no se ha manifestado, sigue igual de fresco que si fueran 5 años o 10 años. Esa es la única manera en la que el pueblo judío podía seguir esperando a Jesús, podía seguir creyendo en las promesas de Dios entre una generación y otra generación. Porque cada uno de ellos lo hablaban, no solamente lo pensaban, lo declaraban. El que mis hijos escuchen que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene planes para mi vida, una y otra vez, entenderán ellos que eso pasa de generación en generación. Y después, ¿qué crees que van a hacer ellos? Lo mismo, lo mismo. Tenemos que declararlo para que se mantenga vivo. Pero seguimos leyendo. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo involucrado con lo que Dios ha declarado sobre tu vida.
El 3 y el último ya. Salmos 37, 23. Nunca se apartarán de tu boca mis palabras, para que se mantengan vivas en tu mente, para que guíen tus pasos. Esto es muy importante. Una de las razones principales por las cuales cuando crees lo que Dios puso en tu corazón, tienes que hablarlo, porque guiará tus pasos. Mira, Proverbios, Salmos, dije Salmos, sí. ¿Ya lo tienen? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, para que guíen tus pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es lo que nos da las líneas sobre las cuales no nos debemos de salir. Esta es la línea del camino que debes de seguir. Es muy importante, porque cuando tú declaras, cuando confiesas lo que Dios puso en tu corazón, lo que crees en tu corazón Dios está haciendo contigo, eso es algo que pone parámetros en tu vida, pone lineamientos que después te van a incomodar cuando los violes. Si tú dices, yo soy un hombre de Dios, y haces cosas que no van de acuerdo a lo que es un hombre de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Alguien se va a enojar, alguien va a estar incómodo, va a estar molesto, no va a poder seguir ahí porque sigues declarando. ¿Cómo vas a decir eres un hombre de Dios y haces eso? No puedes. Entonces habrá esa lucha interna y tendrás que regresar una vez más al camino. Y cuando te equivoques entenderás que no es por allá y regresarás una vez más al camino. ¿Sí? Pero si no lo declaras, más complicado. Para que puedas delinear el camino, es la manera en la que Jesús ordena nuestros pasos. Cuando crees en tu corazón y lo declaras, te incomoda el que no se manifieste tal y como ha sido declarado y te empuja a mantenerte ahí. Ya culminé. En esa temporada que viene, el año de la cosecha, por favor, iglesia, Dios tiene cosas especiales para nosotros que ya están en tu corazón, pero que por alguna razón o no las hemos abrazado, creído completamente, o a lo mejor no estamos declarándolas. Si tú crees que Dios te ha de bendecir, empieza a declararlo. Empieza a declarar, Dios quiere bendecirme, Dios es bueno, Dios es un Dios que bendice. Ese vocabulario, esa declaración de lo que Dios ha puesto ahí, te empujará, pavimentará el camino para que camines sobre eso. Pero si no lo declaras, no hablas, no lo dices, tu mente continuará en el naufragio. Alguien dijo, el cuerpo sigue la mente y la mente sigue tus palabras. La mente sigue tus palabras. Si tú dices, no puedo, tu mente no puede. Pero si tú dices, sí puedo, tu mente empieza a buscar las maneras.